Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy vamos a partir conversando sobre los desafíos enormes que enfrenta nuestra región Latinoamérica con Fabricio Franco, director de Flaxo. Y luego conversaremos con el muy destacado escritor español Javier Cercas, que está de visita en nuestro país y que además acaba de publicar un libro sobre el Papa Francisco que se llama El Loco de Dios. Parte entonces Influyentes. Fabricio, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Flaxo es una institución, un centro de estudios muy importante en nuestra región, ¿no? Como decía al comienzo. Y quiero partir preguntándote por el desafío más importante que enfrenta, según por lo menos todos los países en los que trabaja el BID, que es la seguridad, ¿no? El combate al narcotráfico, el combate a la delincuencia. Y de hecho, un estudio reciente del BID dice que esto equivale como a 3 o 4% puntos del PIB de la región completa, solo en todo lo que la delincuencia y el crimen produce como gasto. Es decir, podríamos mejorar educación, podríamos mejorar pensiones y muchas otras necesidades si no tuviéramos este enorme costo. La pregunta para ti es, ¿qué país está haciéndolo bien en esta materia? Porque lo que si no se ve es como una completa frustración de la ciudadanía con medidas que no parecen hacer mella. Mira, sinceramente no conozco ninguna experiencia en la región que sea particularmente exitosa. Tengo la impresión que lo que estamos desarrollando, hay varias unidades, varias sedes de la Flaxo que están trabajando el tema, al menos 4, me refiero a Costa Rica, a Ecuador, el mismo Chile y el Uruguay, y no hay experiencias exitosas. Creo que el tema tiene que ver con que el crimen organizado se enfrenta a una situación donde nuestros servicios de seguridad tienen debilidades institucionales relativamente fuertes, tienen poco personal calificado técnicamente y en algunos casos derechamente hay temas de corrupción que campean en la materia. Digo, el caso más paradigmático es el de México. Hace relativamente poco la ex ministra del Interior, Carola Toá, mencionaba que en Chile tanto la PDI como Carabineros tenía personal especializado, pero no lo tenía ni en el volumen ni en el número necesario para enfrentar el problema. Creo que el otro problema que también no sabemos cómo enfrentar es que el crimen organizado logra captar a muchos jóvenes de los sectores urbanos marginales debido a que no hay oportunidades. Exactamente, ese es un tema que además muchos expertos lo ponen, ¿no? Como que es clave combatir, por ejemplo, la deserción escolar, darles una oportunidad a los jóvenes para que sigan escolarizándose y no sean después soldados del narcotráfico. Pero ¿cómo lograr poner ese tipo de medidas, Fabricio, en la agenda pública y las medidas de las y los políticos de todos los colores, si al final la gente hoy día lo que demanda son políticas como las de Bukele, políticas populistas, que en el caso de Bukele, por supuesto, son contrarias al Estado de Derecho? Es que creo que hay que tener un enfoque más integral. No alcanza solamente con medidas vinculadas a mejorar la formación. Hay que dar espacios para la construcción de empleos de calidad, empleos con ingresos. Mucha gente que termina entrando al crimen organizado, a las bandas de narco, es porque siente un sentido de pertenencia que otras dimensiones de la sociedad no le da, porque siente que hay posibilidades de ingreso que por otro lado no podrían obtener. El cuento de la meritocracia, de estudio, trabajo y llego a tener una condición de bienestar mejor que la que tuvo mis padres o la que tuvieron mis abuelos, no se da. No es que sea una suerte de autopista que están tomando algunos para llegar rápidamente al bienestar. Es que para mucha gente no hay otro camino. Claro, es un sueño roto, ¿no? Así un sueño es. meritocrático roto y que por lo tanto pueden desviarse, pueden ser susceptibles de ser captados por las bandas de narcotráfico. Esto además en Latinoamérica, que es la región más violenta del mundo, ¿no? Uno no pensaría que es así, pero sí lo es, se enfrenta o se junta con la crisis de la democracia, potenciando una a la otra, ¿no? ¿Qué otros elementos son consustanciales a esta erosión democrática que hay en muchas partes del mundo, pero especialmente en nuestra región también? Permíteme apuntar en la dirección que estabas marcando. No solamente es una de las más violentas, o sea, hay indicadores que dicen desde hace 7, 8 años que el 70% de las ciudades más violentas del mundo están ubicadas en América Latina. Pero simultáneamente hay otros informes que dicen también
que dependiendo del año que te interese tomar, somos o la región más desigual o la segunda más desigual del mundo. Y eso es un problema muy, muy serio. Permíteme darte algunos datos que reflejen esta situación. La pobreza no ha descendido en 10 años. O sea, 3 de cada 10 mujeres y hombres en América Latina es pobre. El 50% de la gente que trabaja en nuestra región es informal. Por lo tanto, hay gente que está condenada o a bajos salarios o a salarios irregulares, que no tiene previsión social, que no tiene acceso a la salud. Y además somos desiguales. Si tú te fijas en los datos que publica la OCDE, que publica la CEPAL, el 20% de la gente de mayores ingresos, donde estamos tú y yo, concentramos el 55% del ingreso en América Latina. Cuando tú miras a los modelos de la OCDE para empatar con el tema de la democracia que estás mencionando, en los países, sobre todo europeos occidentales, que son nuestro modelo de referencia para entender la democracia, es el 38%. ¿Cómo imaginarías que sería nuestro panorama político si ese 17% estuviera distribuido de otra manera dentro de nuestra sociedad? Y eso es un problema grave. O sea, la democracia, el problema de la gobernabilidad democrática en nuestra región no tiene que ver solamente con hacer reformas institucionales. Creo que son muy importantes. Hay que mejorar los sistemas de partidos, evitar el transfugismo, volver al voto voluntario, ahí donde al voto obligatorio, ahí donde se considere relevante, pero no alcanza. Son condición necesaria, pero no suficiente. Ahora, Fabricio, ¿cómo se enfrenta eso? Entremos al terreno de Chile, por ejemplo, en un año electoral, en que la última encuesta CEP que se dio a conocer esta semana muestra que las prioridades claramente y nítidamente son la primera, orden, y la segunda, crecimiento económico. Ambas han subido 20 puntos en una década como mención de prioridad, y que haya igualdad, podríamos decir igualdad de oportunidades, creo que así es el fraseo que está en la encuesta CEP, descendió esos 20 puntos. Entonces, ¿se ha agotado esa narrativa antidesigualdad después de todo lo que ha pasado en Chile, el estallido social, la pandemia, 2 procesos constitucionales fallidos? Si no se ha agotado, al menos está sufriendo de algunos problemas serios. El tema es, ¿quién está llamado a volver a equilibrar la balanza? Y ahí el asunto creo que es el Estado tiene un rol clave. Un Estado con políticas más efectivas para promover el desarrollo. El problema es que en buena parte de la región, Chile probablemente tiene características algo excepcionales, pero en buena parte de la región tenemos estados que tienen capacidades muy débiles para implementar. No hay recursos fiscales y no tenemos burocracias públicas, con lo cual condenamos a una acción del Estado que cuando tú la miras en el territorio, no llega. O sea, tenemos justicia, tenemos seguridad, tenemos salud, que funcionan a media máquina en buena parte de nuestras fronteras nacionales. Y eso obliga a la gente a vivir, como decía Guillermo O'Donnell, ciudadanías de baja intensidad. Yo creo que en ese contexto leería la demanda por seguridad, la demanda por empleo. O sea, ¿cómo volvemos a construir un tejido social que nos permita cohesionarnos? Sí, ahora, Fabricio, el auge o la ola de ultraderecha encabezada por Donald Trump y con ramificaciones en muchas partes del mundo, justamente se basa en esa sensación de frustración, de malestar, de rabia de las personas que, como tú dices, sienten que la democracia no le está solucionando sus problemas, ¿no? ¿Cómo se contrarresta, y te reitero la pregunta, ese discurso trampiano, digamos, de achicar el Estado, cortar con una motosierra el Estado, de decir que el Estado es todo corrupto, que no funciona y que solo hay que, reitero, cortarlo con una motosierra, con un discurso que hable de la cohesión social cuando, como veíamos en la encuesta CEP, las personas hoy día no están adhiriendo a esa idea, ¿no? Con la intensidad que tenían antes y más bien están en el otro predicamento? Ana, voy a tocar la pregunta directa que has hecho, pero antes permíteme una entrada. La gente ha estado esperando 20, 30 años. Ha estado probando con las recetas que los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha le proveyeron y no dieron lugar. Y ahora viene este discurso de ultraderecha que permíteme tener sospechas de qué pasará en 4 o 5 años más cuando estos gobiernos terminen de administrar el Estado y probablemente no tengan los resultados que se esperaban. O sea, es todo muy, muy prematuro. Es muy líquido, todavía dices tú, como para asentar una preferencia de la gente. Aún, esa es mi sensación.
Y yo creo que de esto se sale reconstruyendo acuerdos. En el caso específicamente de Chile, creo que más allá de que a algunos nos guste y a otros no, en Chile hubo grandes acuerdos, desde la vuelta a la democracia, digamos, hasta el final del gobierno del presidente Lagos, donde se decidió organizar el desarrollo del Estado, de la economía, las relaciones sociales. Eso aparentemente se acabó. Pero en los siguientes 25 años o 20 no se ha reconstruido una nueva narrativa sobre cómo queremos que el país siga creciendo, qué tipo de Estado necesitamos, qué tipo de estructura productiva necesitamos repensar para articularnos virtuosamente dentro de las cadenas de valor internacional. Eso no está todavía en discusión y creo que es muy importante, si no vamos a caer en miradas de muy corto plazo para responder a coyunturas, para hacer cuñas políticas en medios. Fabricio, tú has estudiado o has elaborado la idea del impacto de la falta de desarrollo económico, de crecimiento económico en la sensación de erosión democrática, ¿no? Eso es algo de lo cual no se habla mucho cuando se habla de la crisis de la democracia, del aspecto del crecimiento económico. Pero como hoy día es el segundo tema más importante, tan importante como el control de la seguridad y del orden público, ¿qué crees tú que los políticos de todos los colores, digamos, transversalmente, debieran tomar nota de esa importancia? Qué buena pregunta. A ver, 4 temas. 1, ¿cómo consolidamos de nuevo la cohesión social? 2, ¿cómo relanzamos una estructura productiva que genere valor agregado? Porque ese es el camino para generar empleos de calidad, para generar gente que entre al mundo formal. Esa es una parte del discurso que normalmente la izquierda no toma, ¿sí? Sino la dimensión más bien redistributiva. 3, ¿cómo fortalecemos la capacidad estatal? 4, cómo nos sentamos de manera coherente los partidos mayoritarios a discutir un programa a 15 o 20 años, porque ninguno de estos cambios se logran en 1 o 2 administraciones, son aventuras a 20, 25 años que supone que para no pegarme bandazos tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo y los otros 2 o 3 actores que participan en la vida política. Y eso es un desafío que no se discute frente a cámaras, claro, y que hay que hacerlo. Pero además tenemos que pensar que en un año electoral como este, pero además en un sistema de partidos políticos muy fragmentado que tiende a la polarización, es muy difícil hacer acuerdos. Vimos esta semana, por ejemplo, que se presenta el acuerdo de la Comisión por la Paz y el entendimiento por la situación de la macrozona sur y de nuevo genera todo tipo de divisiones. No es fácil llegar a acuerdos hoy día. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ves a Chile hoy día, el país que encabeza el ranking de desarrollo humano de la región, conocido también esta semana, pero que tiene todos estos problemas y que además la película interior, como mostraba la encuesta CEP, es sombría? Más de un 80% de las personas sienten que el país no va hacia adelante, ¿no? Que hay una sensación de decaimiento del país. ¿Cómo ves tú? Y ya que llevas 15 años viviendo en nuestro país, debes tener una mirada que sin duda debe ser lúcida. Ojalá lo fuera. No, mira, escuchando a algunas candidatas y candidatos que van a la primaria o a la primera vuelta directamente, la sensación que yo tengo es que hay disposición para sentarse a conversar sobre el país de los siguientes 20 años. Ahora, la polarización, al menos en las veces que me ha tocado estar en reuniones con políticos, a mí me llama mucho la atención porque muchos de ellos cuando están fuera de cámara, cuando no necesitan colocar una cuña comunicacional, sí tienen capacidad para encontrar espacios de acuerdo. Creo que no hay 18 maneras de resolver esto, creo que hay 2 o 3 y hay que ponerse de acuerdo en cuáles son esas 2 o 3 dimensiones entre todos. Ahora, el tema de la polarización y el tema de la fragmentación es un tema que nos va a acompañar hasta que no logremos definir algunas reformas que nos permitan a remodelar. Claro, la reforma del sistema político que se está tramitando en el Congreso ayudaría, ¿no? Por cierto, pero también fue una reforma política la que nos trajo acá hace 10 años, ¿no? Pasamos del voto obligatorio al voluntario y ahora vamos a volver a repensarlo. Entonces sí, pero hay que pensar con perspectiva algunas de estas reformas. Y yo creo que esta vez estamos aprendiendo de las cosas que no nos salieron bien hace un tiempo. Sí, umbral de 5%, órdenes de partido, es parte de lo que se está discutiendo. Hay mucha controversia, partidos que no quieren, pero y muchos politólogos además
en particular algunos politólogos progresistas no están de acuerdo con esta reforma, no consideran que va a resolver el problema de la fragmentación. ¿Cómo ves tú la reforma que se está tramitando? Me parece muy interesante, concuerdo con la idea de que las reformas por sí solas, como te dije hace un momento, no van a resolver el problema. No te olvides que finalmente un sistema político, un gobierno, un parlamento se instala sobre un Estado, sobre una estructura estatal. Y entonces lo que tenemos también es no solamente que pensar en el régimen político, sino en el aparato estatal que le da soporte a esas decisiones, que ayuda a su proceso de diseño e implementación. No sé cómo lo vamos a resolver, pero siento que la experiencia de los 7 años anteriores, por lo que he conversado con algunos... Pero estás a favor de la reforma, digo, con el umbral del 5%, perder el escaño si se renuncia al partido por el cual se fue electo, órdenes de partido. Absolutamente. Ya, eso ayudaría a este ambiente. Y por último, Chile dentro del contexto latinoamericano. Estaba esta idea antes del estallido que éramos el oasis, ¿no? Esa idea estalló junto con el estallido. Y luego entonces el péndulo se fue hacia el otro lado. Una mirada de afuera, ¿cómo está Chile en el contexto latinoamericano? ¿Es un país que tiene más esperanza de poder dar el paso hacia el desarrollo alguna vez o nos quedamos estancados en la trampa de los países de ingreso medio? Otra muy buena pregunta. Fíjate, si tú analizas de punta a punta el año 80 y el año 2024, toda la región creció un promedio de 1% anual. Y tuvo las limitaciones en el desarrollo de políticas sociales y políticas productivas que imaginas. Los únicos que salieron de esa situación fueron cuatro casos muy concretos. El Uruguay, Chile, Costa Rica y Panamá por razones muy singulares. Entonces, sí, visto en perspectiva, probablemente para un chileno o una chilena promedio, las cosas no fueron todo lo bien que uno esperaba. Pero comparado con el resto del barrio, Chile está todavía varios pasos adelante y tiene un potencial extraordinario para seguir avanzando. El tema es, y discúlpame que sea majadero, establecer espacios de acuerdo. Sí, un pacto nacional, lo que varias personas, varios liderazgos están tratando de instalar esa idea, pero claro, en un año electoral es complejo y sobre todo que hay sectores que no quieren entrar en esa lógica, ¿no? Sí, lo que pasa es que tú dices un escenario electoral, pero con un régimen en el cual cada 4 años hay elecciones, en verdad estamos con pato cojo al segundo año o tercer año. Por lo tanto, siempre vamos a estar en una suerte de ciclo electoral. El tema es tener una mirada con más perspectiva y sentarnos a construir y reconocer que el problema no son solo las reformas institucionales, sino conversar desde el espacio de la política, el Estado, la innovación productiva, nuestra articulación con el mundo exterior, o sea, en ese nuevo orden internacional que se está constituyendo. Si ese paso no lo damos, creo que vamos a seguir en la calecita cada 4 años. Sí. Esa es mi sensación. Bueno, Fabricio, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Muy Vamos gentil. a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene el escritor español Javier Cercas. Espérenos. Ya estamos de vuelta con nuestro siguiente invitado, el muy destacado escritor Javier Cercas, que acaba de publicar este libro, El loco de Dios en el fin del mundo, justamente sobre el Papa Francisco. Muy bienvenido, Influyentes. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Bueno, Javier, y este libro se ha publicado justamente cuando el Papa muere, y además ya sabemos que hay nuevo Papa, ¿no? El Papa Prevost de Estados Unidos, primer Papa norteamericano y también peruano. Desde el punto de vista de algo que tú has sostenido en el libro y también en tus entrevistas, de que la Iglesia hoy día está desunida y requiere alguien que pueda unirla más, ¿te parece que este Papa nuevo, León XIV, podrá lograrlo? No sé si podrá lograrlo, pero desde luego yo creo que le han elegido para eso, ni más ni menos. Llama muchas cosas la atención de este Papa, ¿no? Pero a mí, personalmente, la que más me llama la atención es una cosa que es bastante original, y es el hecho que, por un lado, es un Papa misionero, porque ha sido misionero durante muchos años en Perú, y por otro lado, es un Papa de la Curia, de Roma, o sea, un cardenal de Roma,
que trabajaba muy cerca de Francisco, que era el prefecto para el dicasterio del dicasterio de los obispos. O sea, este equilibrio es muy original y no es fácil, ¿eh? Es decir, por un lado la periferia, él estuvo muchos años en el Perú, él nació en Estados Unidos, pero también es peruano también, claro, vivió 20 años en Perú. Claro, y ahí desarrolló lo más importante quizá de su carrera, pero por otro lado estaba en el centro. Claro. Y tenía un cargo muy importante desde el cual controlaba los nombramientos de los obispos, conocía bien a los obispos de todo el mundo, etcétera, etcétera. Esa combinación es curiosa. Y luego sí, luego es estadounidense, pero también es peruano. Y lo primero que dice, y estaba muy cerca de Francisco, eso se sabía, lo sabíamos, que era muy próximo a Francisco, aunque de una manera reciente, porque el nombramiento de cardenal ha sido bastante reciente, el año 23 me parece. Y además lo primero que dice es que hay que tender puentes. Entonces yo creo que sí, que efectivamente es un papa al que han elegido, primero porque no tenía grandes enemigos, segundo porque no era favorito, esto es muy importante. Sí, claro, no estaba en las listas de hecho de los favoritos. Bueno, estaba por ahí, no estaba entre los grandes favoritos. Sí. Y que yo lo he dicho muchas veces estos días, me han preguntado mucho, ¿cómo será el nuevo papa? Pues al final es un poco lo que yo venía diciendo, es decir, no va a ser un continuador radical de Francisco, pero tampoco va a frenar radicalmente las reformas de Francisco. Es que Francisco ha sido un papa muy disruptivo en la Iglesia, mucho más de lo que los que estamos fuera queremos. Y esas perturbaciones, no sé si la palabra división es válida, pero sí, había una división importante, es lo que yo creo que este papa, para eso lo han elegido. Claro, es como digamos, un punto intermedio, ¿no? Así se ha definido, sí, como un punto intermedio entre las alas distintas de la Iglesia. Yo creo que ahora, sí. A propósito del legado de Francisco, un tema que reporteaste en tu libro muchísimo en el Vaticano, con distintos curas, en el viaje a Mongolia, con expertos, queda bastante claro que es un papa que tiene esta dualidad, ¿no? Para algunos es muy progresista, hizo muchos cambios, para otros, en cambio, hizo gestos, pero no hizo cambios de fondo. Pero con todo está siempre la pregunta de aquel camino que él abrió, sea grande, sea pequeño, ¿podrá ser vuelto atrás? Y en ese sentido, ¿tú crees que este papa debiera pensar de qué manera sobre ese legado? ¿De que es un legado que hay que profundizar? Con todo aquello que quedó pendiente, por ejemplo, el rol de las mujeres, por ejemplo, muchos cambios que no se hicieron, ¿no? O más bien debiera tratar de unirse de nuevo con una iglesia más conservadora que ha sido bastante reacia al Papa Francisco. A ver, la revolución, si hablamos de esa palabra, que intentó llevar a cabo el Papa Francisco, no es que se quedase a medias, se quedó en un 5% o en un 3%, o sea, en escala ínfima. ¿Por qué? Porque es una revolución que la Iglesia tiene pendiente desde Vaticano II, es una revolución enorme, descomunal, que un solo Papa no puede llevar a cabo. Es imposible. Solo los pequeños cambios que Francisco llevó a cabo provocaron grandes perturbaciones, provocaron una reacción muy fuerte, entre otras, por cierto, en iglesias como la estadounidense, y este nuevo Papa es estadounidense. Y eso claro, exactamente, y eso en tu libro tú lo documentas mucho. Eso es muy importante. La iglesia estadounidense, la española, algunas iglesias fueron muy antifrancisco. Entonces, la gran revolución que tiene la iglesia, pendiente la Iglesia Católica, es la que señaló Vaticano II. El Papa Francisco es el primer hijo de Vaticano II. Este Papa, el nuevo Papa, va a ser el segundo hijo. Y los demás habían participado en Vaticano II. Y lo que dice Vaticano II, en esencia, es: hay que volver a la Iglesia primitiva, hay que volver a la Iglesia de Cristo. Y eso es un cambio descomunal, porque en gran parte, y esto suena duro, pero es la verdad, la historia de la Iglesia ha sido la historia de la perversión del cristianismo. Y esto no soy yo el primero en decirlo, lo ha dicho muchísima gente, entre otros Dostoyevsky, uno de los escritores favoritos del Papa Francisco, y mío también. La Iglesia de Cristo nada tiene que ver con la Iglesia que nosotros hemos conocido. La Iglesia de Cristo era un tipo peligroso, Cristo era un subversivo, Cristo era un revolucionario. Cristo decía cosas que el poder no quería escuchar, lo crucificaron por eso. Decía: no he venido a traer paz sino espada. Decía: todos los hombres y los seres humanos somos iguales y merecemos el mismo aprecio y la misma cosa. Y esto era totalmente revolucionario y perturbador. Y entonces los grandes cambios que ha querido emprender Francisco han ido casi todos han ido en esa dirección. Y yo no sé hasta dónde quería llegar él. No lo sé, solo lo sabe él, no lo sabe nadie, pero desde luego
lo que está claro es que en muchos casos se frenó, porque veía que era imposible llevar a cabo esa revolución sin provocar un cisma o sin provocar, ¿verdad?, divisiones insuperables en la Iglesia. Por eso yo creo que este Papa va a ser más moderado. Creo que una vez muerto Francisco se acaba un periodo de reformas que este Papa no va a revertir, pero tampoco va a acelerar. Claro. Esa es la clave. O sea, no le va a poner, digamos, cuál es la siguiente etapa, ¿no? No, eso yo creo que no lo va a hacer porque, insisto, ha habido una reacción muy fuerte, entre otras, de la Iglesia. Y hay gente, claro, es un Papa revolucionario, Francisco. Si se usa esa palabra, se ha dicho mucho estos días, ¿no? Si se usa esa palabra en el sentido de que ha modificado la doctrina católica, es completamente falso. Contra Claro, lo que dicen porque sus esa es otra detractores. crítica que se hace, ¿no? Que hizo muchos cambios en términos de gestos, de frases, pero no en términos de la doctrina. Bueno, es que en términos de la doctrina, no, que él no quiso hacer ninguno. En otros términos, en otro tipo de cambios, sí los quiso hacer, pero algunos no pudo hacerlos. Es decir, se habla de un papa, de un revolucionario sin revolución. Pero si es que la que la gente no entiende, lo que la gente que no... Yo soy ateo y soy anticlerical, por cierto, como el Papa Francisco, que también esto era muy importante en Sí, su era discurso. anticlerical. Muy anticlerical. Y era muy importante en su discurso. Si el Papa Francisco, qué sé yo, lo que la gente no entiende es que si el Papa, claro que esto es una... Claro que la Iglesia, el Papa, digamos que es una monarquía absoluta, pero no tan absoluta. El Papa no podía hacer lo que quería. Si un día, por ejemplo, el Papa se levanta por la mañana y dice, mañana las mujeres van a poder decir misa, en ese momento instantáneamente hay un cisma. Esto es obvio. Este tipo de cambios no se producen en la Iglesia, es imposible, porque la historia de la Iglesia ha sido la historia de los cismas y eso puede continuar. Entonces, insisto, ¿se quedó a medias? No, se quedó a un 3% para llevar a cabo esa gran revolución que la Iglesia, en mi opinión, necesita y que la Iglesia es consciente de que necesita. Desde Vaticano II hace falta no un Papa como Francisco, hace falta 55. Sí. Esa es la realidad. Ahora, el Papa León XIV, el nuevo Papa, tiene otro temperamento claramente, ¿no? Y otra manera de comunicarse, ya se ha visto en su expresión, y para muchas personas lo que vamos a ver inmediatamente es un cambio de esa manera tan cercana que tenía Francisco de estar hasta el último momento junto a la gente, ¿no? Como un papa que más parecía un párroco, un cura de su parroquia, más que un príncipe de la Iglesia, como él siempre decía que había que ser, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Yo no lo sé, creo que nadie lo sabe ahora mismo. Creo que lo que era distintivo de Francisco y lo que era perturbador era otro tipo de gestos. A mí me han preguntado muchas veces cómo definiría al Papa Francisco y si tengo que a Bergoglio, mejor que el Papa Francisco. Pero una cosa es el Papa Francisco, que era este hombre que intentó esta revolución y que se quedó a un tanto por ciento pequeñísimo, porque no se podía más, estoy seguro. Y otra cosa es el Papa Bergoglio, o sea, el propio Bergoglio, la persona. Y cuando yo tengo que definir a esa persona, lo que yo digo es que este hombre era un hombre en lucha consigo mismo. Claro. Es decir, un hombre muy consciente de sus defectos, muy consciente de sus flaquezas, de sus pecados, diría él, y que sin embargo luchó a muerte por superarlos y que no los ocultaba, que no ocultaba su naturaleza de hombre de carne y hueso. Es curioso que lo primero que dijo Francisco en la Capilla Sixtina, una vez se conoció que era papa, dijo, acepto, en la Capilla Sixtina, no antes de salir al balcón de la Basílica de San Pedro, es, acepto el papado, pero soy un pecador. Y yo me permito corregirlo en el libro. Sí, dice que justamente porque es pecador lo eligieron. Exactamente, porque la Iglesia de Cristo, no es la Iglesia de los triunfadores, de los Superman, de los que no se equivocan nunca, de los ricos, de los poderosos, como nos hemos acostumbrado a pensar. Es exactamente lo contrario. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de los perdedores, la Iglesia de los que no tienen dónde caerse muerto, de los pobres, etcétera, ¿no? Jesucristo elige como Papa a Pedro, que lo traiciona 3 veces en una tarde-noche, ¿verdad? Es de récord. 3 veces lo traiciona. No elige a un tipo perfecto, ni siquiera a quien se queda con él hasta el último momento. Entonces, eso era así. Y eso era... Es decir, es muy curioso que en los discursos religiosos, o sea, en los discursos no políticos de Francisco, todos acababan de la misma manera. A mí esto me sorprendió desde el primer día que estuve allí y sorprendía a la gente del Vaticano desde el principio. Y es el hecho de que todos sus discursos acababan de la misma manera. Recen por mí, sí. Les pido que recen por mí. Y esto era muy extraño para la gente, porque ¿qué es esto de que el Papa pida Claro. que recemos por él? Supone que el Papa reza por los demás, ¿no? Claro,
la gente, esta cosa de que el Papa fuera un hombre de carne y hueso, de que no ocultase sus defectos, de que no fuese de que pidiese disculpas. Tú recuerdas que pidió muchas disculpas aquí en Chile, por ejemplo. Sí, después esa visita a Chile fue... de su visita, que fue decisiva fue para... uno de sus errores más grandes, ¿no? Y pidió disculpas. Esto era muy raro. Bueno, sus errores, pero de ese error salió algo muy bueno. Sí. Que es que afrontó el problema de los abusos sexuales como no lo había afrontado ningún Papa. Esa es la realidad. Es decir, todas estas cosas, ¿verdad? Que el Papa no fuera una figura infalible, semidivina, etcétera, etcétera, eso era lo que perturbaba a mucha gente, no la proximidad. La proximidad, bueno, en realidad la proximidad también la tuvo Juan Pablo II, la tuvo Benedicto, de otra manera, pero los papas intentan ser próximos a los fieles, ¿no? Era este tipo de cosas las que perturbaban a la gente, ese prescindir de la pompa, ese presentarse como un hombre de carne y hueso, ese no ocultar sus propios defectos, ese pedir disculpas cuando se equivocaba, todo este tipo de cosas eran perturbadoras, como lo era la radicalidad con que él creía que había que asumir el mensaje de Cristo, ¿verdad? Por eso él ponía como ejemplos a los misioneros, que son quienes, según él, asumían, ¿no? Toda esta serie de cosas eran las que no solo perturbaban a la jerarquía, perturbaban también a muchos católicos normales y corrientes, que querían otra cosa, que quieren un papa infalible, un papa Superman, un papa que no se equivoca, un papa que lo sabe todo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Entonces Ahora, vamos a ver este con León papa. XIV, claro, porque es ocurre? un papa misionero, ¿no? Por eso estuvo en Perú tantos años, viviendo en una comuna, en una ciudad bastante pobre, rural, ¿no? Con Sí. mucha raigambre, como misionero, pero también pertenece, digamos, a la organización de la Iglesia, ¿no? A la curia. Ahora, León XIV también es norteamericano, ¿no? Y Donald Trump ya inmediatamente lo saluda como el primer papa estadounidense, evidentemente. Y es también bien interesante, primero porque el Papa Francisco tenía mucha disidencia en los cardenales norteamericanos, por un lado, una Totalmente. línea muy fuerte, como tú bien dices en el libro, y también porque Donald Trump, podríamos decir que ha sido una de las personas que ha hecho políticas bastante contra lo que el Papa pensaba, por ejemplo, en materia de migrantes, ¿no? Un tema que el Papa Francisco tomó con especial ahínco, ¿no? Denunciar la realidad que vivían, pedir por ellos, pedir que hubiera unas políticas que fueran mucho más humanas con las personas que estaban migrando. ¿Cómo ves esa señal de digamos, un papa estadounidense al cual quizás Donald Trump le será más difícil llevarle la contra, decirle que no, sobre todo de cara a estos temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los migrantes? Sí, pero aquí, mira, discúlpame, pero creo que cometemos un grave error. Cuando juzgamos al Papa o a la Iglesia, intentamos entenderla en términos exclusivamente políticos. Esto es un grave error. Se hablaba de Francisco que era un papa comunista, un papa reaccionario, un papa... Es un error juzgar la Iglesia y juzgar al Papa en términos de política laica. Y es un error pensar que el Papa va a tener una influencia política real. El Papa no tiene... Los papas, desde hace ya muchos siglos, afortunadamente hay que decir, no tienen poder ejecutivo. El Papa puede decir su opinión. Por el Papa, supuesto. el error que cometemos los medios, yo no soy periodista, pero en fin, que cometen los medios generalistas es hablar, cuando se habla del Papa, hablar solamente de política. Esto es una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando yo empecé a trabajar este libro, que no es un ensayo, que no es una crónica, que no es una biografía del Papa, sino que es todas estas cosas juntas y a la vez, en una especie de cocido, ¿verdad? Y al final es una novela, pero una novela sin ficción, porque la novela tiene esta capacidad de integrar todos los demás géneros y de trascenderlos. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención cuando me hicieron la propuesta insólita de escribir un libro, de que viajase con el Papa, entrase en el Vaticano, hablase con quien quisiese, viese lo que quisiese, preguntase lo que quisiese y al final escribiese lo que quisiese, cuando me empecé a sumergir en todo eso, y me la hicieron a mí, que soy ateo y que soy anticlerical como el Papa Francisco. Esto no es que sea insólito, es que es inédito, nunca lo ha hecho la Iglesia. Bueno, y te lo preguntaste mucho por qué, ¿no? No, yo eso no lo pregunté. O sea, pusiste una condición, no vamos a hacer un spoiler, pero en el fondo sí estabas muy consciente del hecho que te hubieran elegido a ti, ¿no? Para contar este viaje y también poder hablar con el Papa. Porque era insólito, porque eso no lo ha hecho nunca la Iglesia. Así de fácil, es tan fácil como eso. ¿Y por qué lo hizo este Papa? Pues eso es cosa suya, podemos hacer nuestras hipótesis, etc. Pero en cuanto yo me metí a investigar esto, a leer cosas sobre el Papa, etc. Primero me sorprendieron muchísimas cosas. Por ejemplo, que concedía entrevistas. Los papas no concedían entrevistas. Y sobre este Papa concedió multitud de entrevistas. Hay montañas de documentales de todo tipo de cosas. Y en esos documentales y esas entrevistas prácticamente solo se hablaba de política.
de política en términos laicos, o sea, efectivamente de la guerra de Ucrania, de la inmigración y tal, como si el Papa fuese el presidente de los Estados Unidos, o como Sí. si el Papa fuese el presidente de Francia. Claro. Pero el Papa no tiene ninguna, o sea, no tiene ningún poder político real. Claro, Él lo tiene dice las- simbólico, ¿no? Sí, pero simbólico es no tener político, es no tener poder, ¿comprendes? Ninguno. Porque él podía decir lo que quisiese sobre la inmigración y efectivamente el último documento que le mandó al Donald Trump era muy contundente. ¿Tú crees que Donald Trump iba a hacer caso de eso? La respuesta es absolutamente no. O sea, nada, en absoluto. Que un papa, Juan Pablo II, paró la guerra famosa entre Chile y Argentina. Sí, también hubo un futbolista, Didier Drogba, que paró una guerra que ya estaba en curso en Francia. Pero ni el papa se dedica a parar guerras, ni los futbolistas se dedican a lo mismo, ¿no? Los futbolistas se dedican al fútbol y el papa se dedica a cuestiones espirituales. Eso es muy importante decirlo. Es decir, esperar soluciones políticas para problemas políticos de los papas es un error. Eso es un milagro, como cuando pararon esa guerra. Entonces, sí, si vamos a lo de Estados Unidos, sí, la visión política obviamente, no estoy negando que el Papa no tenga una visión política, ¿eh? Se Y que murió- de hecho el Papa Francisco la tenía, ¿no? Por supuesto, Claro. y este la va a tener, pero también la tenía Mario Vargas Llosa, para Sí, entendernos, sí. y era un novelista antes que nada, ¿verdad? Sí. Y hay que juzgarlo como novelista, pues el Papa hay que juzgarlo como Papa. Entonces, si vamos a la cuestión de la migración, es obvio que el Papa tenía una visión completamente distinta, pero es que es imposible que un Papa tenga una visión como la de Trump de la migración, porque es una visión absolutamente salvaje, anti todo, brutal, ¿no? Ningún Papa que siga mínimamente la doctrina de Cristo puede estar en favor de lo que está haciendo Donald Trump. Entonces, no es ninguna sorpresa. Ahora, ¿Donald Trump le va a hacer caso al nuevo Papa que diga que está tratando cruelmente a los inmigrantes? No le va a hacer ni puñetero caso. De eso podemos estar completamente seguros. Entonces, sí, los papas tienen una dimensión política, pero eso no es lo esencial del Papa. Lo esencial del Papa, por lo que le hacen caso de verdad, es por su dimensión espiritual, es decir, religiosa. El Papa es el Papa de la Iglesia Católica, una institución que ha dominado el mundo, quiero decir, que ha sido determinante en el mundo durante 2000 años. Entonces yo por eso en el libro lo que he intentado es restituir al Papa sin ocultar su dimensión política, el discurso religioso. Y eso, créeme, estaba totalmente, como tú has visto que has leído el libro, está totalmente oculto. Sí. De eso no hablaba nadie y es realmente muy importante. En ese sentido, sobre todo, ha sido Francisco disruptivo. Repito, interpretar al Papa, a este y a cualquiera, en términos de política laica es un error. Francisco era de izquierdas, en parte. Francisco era de derechas, en parte también, ¿verdad? Era de izquierdas, o estaba próximo, mejor dicho, a la izquierda, en términos, sociales, pongamos. Pero estaba próximo a la derecha en términos morales, contra el aborto, etcétera, etcétera. Entonces, eso no sirve para entender. Lo que hace es desorientarnos más que orientarnos a la hora de Sí. entender a Javier, la Iglesia. también tu libro, bueno, es un viaje a Mongolia, es un viaje hacia el Papa, es un viaje hacia lo que tu mamá no quiere saber, son distintos viajes, ¿no? Es lo Y más también importante. uno al leer el libro también se mete en esos viajes y también es un retrato, una mirada tuya de la Iglesia, ¿no? De qué es la Iglesia, con todas estas personas que tú hablas y que te van contando en distintos lugares, sacerdotes que son más parte del Vaticano, otros que son misioneros, los que están en Mongolia, y vas haciéndote una película. ¿Dónde crees tú que radica el poder, digo, tú dices el poder espiritual de la Iglesia, pero que ha mantenido estos 2000 años en pie una institución, digamos, todo este tiempo y que sigue siendo tan importante como para que tú, por ejemplo, un escritor no creyente, te interese y te fascine ir a conocer ese mundo, y que esta semana en que se ha conocido un nuevo Papa, bueno, muchas millones de personas que no son católicas también le dan atención a quién es la persona que va a conducir la Iglesia? ¿Cuál es el secreto de que todos los imperios hayan caído? La gente quería que el imperio romano iba a durar para siempre, que el imperio inglés, que el imperio no sé qué, y todos han caído excepto la Iglesia. ¿Cuál es el secreto? Si yo lo supiese, te lo contaría, pero te voy a contar una cosa. Te voy a contar una cosa que se olvida y que es el centro de este libro. Cuando a mí me hacen esta propuesta inédita que no le habían hecho ningún escritor y que este Papa me hace, porque era un Papa muy especial, de entrar ahí, preguntar y contar lo que haya, y lo primero que pienso es en mi madre. Mi madre era una persona profundamente creyente. En algún momento del libro se dice que comparada con la fe de mi madre, la del Papa Francisco era un tanto dubitativa, ¿verdad? Bueno, profundamente creyente. Y entonces, cuando mi padre murió, ella decía que iba a verlo después de la muerte, como le había prometido su religión, como promete la religión católica. Eso es lo que promete a los creyentes la religión católica, ni más ni menos. Y entonces yo pensé que este libro iba a tratar de lo que efectivamente trata, que es del corazón del cristianismo.
Este es el corazón del cristianismo. Iba a tratar de cómo yo, un loco sin Dios, o sea, alguien educado en la fe católica, que en algún momento del camino la perdió, como la inmensa mayoría de las personas hoy en Europa, en Occidente, etcétera, de mi generación, y no solo de mi generación, pues un loco sin Dios iba a buscar al loco de Dios por antonomasia, que era Francisco, y es el loco de Dios porque Francisco, se ha dicho mucho estos días, el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, increíblemente también era el primer papa que se llamó Francisco, como Claro. Francisco de Asís, y Francisco de Asís se llamaba a sí mismo il folle di Dio, el loco de Dios. Pues este loco sin Dios, yo iba a ver al loco de Dios, incluso hasta el fin del mundo, simbólicamente en Mongolia, para preguntarle eso, para preguntarle si mi madre iba a ver a mi padre después de la muerte. Para escuchar su respuesta, él era el único que podía darla, el Papa es quien verdaderamente puede darla, escuchar su respuesta y llevársela de vuelta a mi madre. Esa es la esencia del libro. Mira, este libro, como todos mis libros, como todos los libros que me importan, como todas las novelas que me importan, a su modo se pueden leer como novelas policiales, porque en todas hay un enigma y alguien que intenta descifrar ese enigma. Y eso es la esencia del género policial. Solo que aquí estamos ante el enigma central del cristianismo, que es el enigma o uno de los enigmas centrales de nuestra civilización, es decir, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y tú me has preguntado, ¿cuál es el secreto de que la Iglesia haya durado tanto tiempo? Pues yo creo que es, no tengo ninguna duda, es la fortaleza de esa promesa, que es la promesa esencial, que es que esta vida no es la única vida, sino que hay más, luego viene más. Y esa promesa tiene tal potencia, porque todos íntimamente sentimos que eso es muy serio, tiene tal potencia que ha sobrevivido 2000 años y vamos a ver cuánto sobrevive más, probablemente muchos más. Eso es lo central del mensaje del cristianismo, y lo digo yo que soy un ateo, aunque siento envidia a menudo de la gente que tiene fe, como mi madre, como los misioneros de este libro, ¿verdad? Porque ¿quién no tiene envidia de gente que tiene esa fortaleza, esa seguridad, ¿verdad? Tienen como una especie de superpoder, le llamo yo. Pero es así, esa es la fuerza real de la Iglesia, no te quepa la menor duda. La fuerza del Papa no consiste en arreglar el problema de la inmigración. El Papa no va a arreglar el problema de la inmigración, que por cierto no es un problema, sino una realidad. Ni va a arreglar el problema de la pobreza, ni va a arreglar los problemas reales políticos los tienen que arreglar los políticos y nosotros presionando a los políticos. Pero la fortaleza de la Iglesia es esa, eso sin la más mínima duda, aunque la propia Iglesia a veces lo olvida. Sí, claro. Ahora, el Papa Francisco, claro, no tenía el poder, ningún papa, ningún líder espiritual tiene el poder para cambiar las cosas así, ¿no? Ni el Dalai Lama, ni ningún líder de las religiones, pero sí, a través de lo que dicen, a través de los gestos, a través de sus viajes, a través de las personas, van mostrando caminos, ¿no? Sí. Frente a un mundo que, como decías tú, está hoy día tratando, por ejemplo, a los migrantes, pero también a muchas otras personas, ¿no? Sin respeto, sin derechos. Cuando, por ejemplo, en el gobierno de Estados Unidos hoy día se deporta gente a la cárcel de El Salvador de Bukele, ¿no? Sin que haya pasado por un juez, sin probar que son miembros del Tren de Aragua, cuando se está viendo este nivel de deshumanización, ¿cómo crees tú que la Iglesia puede mantener en un tono espiritual un cierto camino que, más allá, por eso concuerdo, Francisco no es un líder político, pero él sí decidió estar en esos debates y hacer gestos importantes? Sí, el Papa... A ver, el mundo nunca ha sido muy humano, ¿eh? No nos engañemos. Sí. O sea, el mundo nunca ha sido fantástico, ni nunca se ha tratado a la gente con respeto, ni nunca, ¿verdad? Siempre ha habido pobreza, siempre ha habido guerras, crímenes, de todo. Esto no nos podemos dejar engañar por la actualidad. Es verdad que hoy tenemos a un hombre en el lugar de mayor poder del mundo, que es Donald Trump, que es un auténtico perturbado, hay que decirlo, es un sádico, es una persona muy poco respetable y muy peligrosa. Esto es un hecho. ¿Qué puede hacer frente a eso la Iglesia? Decir lo que piensa. No puede hacer más. No te engañes, no nos engañemos. Milagros no existen. Aunque el Ni Papa siquiera en Roma. te diría que sí. Bueno, Sí. ni siquiera en Roma. Sí. ¿Qué puede decir? Decir lo que piensa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Decir lo que pensamos, presionar a los políticos. Democracia significa poder del pueblo, y el pueblo somos todos. La democracia es cosa de todos. Entonces todos tenemos una responsabilidad. La del Papa, bueno, es una voz más escuchada, de acuerdo. Sus documentos son leídos, pero los políticos no actúan según lo que dice el Papa, actúan según sus propios intereses y según las presiones que reciben de los ciudadanos. No traspasemos responsabilidades políticas a quien no la tiene. Esto es una ilusión del espíritu, esto es una fantasía, esto no funciona así y todos lo sabemos. En el libro hay un momento en el que antes de partir, el libro la mayor parte transcurre en realidad en el Vaticano,
Un tercio transcurre en Mongolia y los 2 tercios restantes, más o menos, no, mucho más en el Vaticano. Y créeme, Mongolia es un sitio muy exótico, pero el Vaticano es mucho más exótico todavía. Para mí lo realmente interesante es eso. Hay un momento determinado en el libro, cuando estamos a punto de partir con el Papa hacia Mongolia, en el viaje sobrevolamos Rusia y Ucrania. Y se habla, entre los vaticanistas circula el rumor de que el Papa la guerra ya está rugiendo, ¿no? ya ha estallado, y se habla de que el Papa que nuestro avión va a aterrizar en Moscú y que el Papa va a interceder por la paz y tal, y va a hablar con el patriarca ortodoxo y tal. Eso me parecía un disparate, o sea, una fantasía del espíritu, y efectivamente no ocurrió. Quien tiene que hacer la paz no era el Papa. ¿Cómo Putin va a hacer? ¿A quién se le ocurre que Putin va a hacerle caso al Papa? Por Dios santo. Entonces, este tipo de fantasías circulan constantemente. Quien tiene que hacer la paz es Putin y Zelensky con Estados Unidos o con la Unión Europea. Nadie más. Entonces, creo que nos equivocamos, primero, interpretando la Iglesia en términos estrictamente políticos, de política laica. Esto es un error total, nos impide entender lo que está ocurriendo allí, nos impide entender al Papa y a la Iglesia, y la influencia real que tiene, que es de otro tipo, y también es un disparate creer que la Iglesia puede tener un papel comparable al que tienen los políticos en la realidad mundial, en la realidad cotidiana, etc. Eso ya no funciona así. Los papas guerreros, los papas que montaban cruzadas, los papas que... Eso es una cosa de otro tiempo, afortunadamente. Sí. Se nos está acabando el tiempo, Javier. Tú también eres un escritor, eres un intelectual público, eres un columnista, ¿no? Escribiste una antología de tus columnas en un libro que se llama No callar. Desde la perspectiva de lo que estás hablando, que son los políticos, ¿no? Las personas en la vida política los que deben hacerse cargo de los problemas, y siendo un europeísta tan, convencido como lo eres, ¿cómo ves la postura que debería tomar Europa con lo que estamos hablando ahora, frente a Donald Trump, frente a una guerra en Ucrania que... toda la rivalidad que Estados Unidos tenía con Rusia se ha ido disminuyendo en esta relación rara que tiene Trump con Putin, y cómo Europa debe mantener vivas sus valores fundamentales hoy día en un mundo en que los desafía? Yo creo que lo que necesitamos es una cosa muy difícil, pero indispensable en Europa. Se llama una Europa unida, o sea, una Europa federal, o sea, unos Estados Unidos de Europa. Es decir, una Europa capaz de conciliar la unidad política con la diversidad cultural, lingüística, identitaria. O vamos ahí o no vamos a ninguna parte. Y lo estamos viendo hoy también, como hace mucho tiempo que lo vemos. Es decir, esto es muy difícil. Y para vosotros seguramente es inimaginable, y para los norteamericanos es inimaginable. Para nosotros cada vez no es más. Europa es una confederación. Felizmente, España no es un país independiente, ni Francia. Tenemos la misma moneda, tenemos fronteras comunes, tenemos parlamentos, La historia de Europa es la historia de 1000 años de guerras fratricidas. Nos hemos estado matando entre nosotros y por fin hemos encontrado una fórmula para no matarnos, que es eso, la creación de un Estado común en el cual podamos convivir todos, en el cual cada uno hable su lengua y tenga su cultura y tal, pero estemos realmente unidos como una federación. Entonces, Donald Trump... Yo escribí un artículo que se titulaba "No hay bien que por Trump no venga". Es decir, yo creo que Donald Trump puede ser... Este hombre es una calamidad. Vamos a ver qué pasa, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos hasta dónde va a llegar. Este hombre se entiende muy bien con Putin, obviamente, porque están hechos del mismo patrón, son dos nacionalpopulistas. Eso no significa que sean fascistas, es peor que el fascismo, desde mi punto de vista, el nacionalpopulismo, porque el fascismo ya lo derrotamos y ya sabemos cuál es su antídoto, ya sabemos cómo se combate. El nacionalpopulismo es otra cosa más complicada y más perversa, porque se presenta como democrática, cuando en realidad lo que hace es socavar la democracia. Entonces, probablemente Donald Trump, ya nos está obligando a encontrar algo que nunca habíamos tenido, que es una defensa común. Esto ha sido un error gravísimo de Europa, ceder la defensa de Europa a Estados Unidos, y ahora, como Donald Trump ha dicho, espabilense ustedes, nos tendremos que espabilar, y ya era hora de que nos espabilásemos. Ese es el futuro, y es un futuro, o sea, la Europa unida no solo es el futuro necesario de Europa, es el futuro necesario del mundo, porque, permíteme una hipótesis. Mi hipótesis es que Trump es el síntoma de la decadencia de Estados Unidos. Los imperios caen, excepto la Iglesia, han caído todos, como decíamos antes. Y Estados Unidos hace mucho tiempo que da profundos síntomas de decadencia.
Y Trump es el síntoma mayor, para mí, de la decadencia de Estados Unidos. Y el futuro hay que pensar qué va a ser, China o va a ser Europa. Porque una Europa unida tiene, incluso sin Gran Bretaña, que ya cometió el inmenso error del Brexit, que no saben cómo van a arreglar, pero están intentando arreglar, incluso sin el Brexit, o sea, sin Gran Bretaña, tenemos la segunda moneda del mundo, el primer mercado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una potencia enorme. Lo que nos falta es confianza en nosotros mismos. Y el futuro o es de China o es de Europa. Y yo creo que al mundo le conviene que el futuro sea de Europa y que Europa sea un lugar seguro, un lugar democrático, que pueda ayudar a los demás, un socio confiable, etcétera, etcétera. Eso creo que le interesa, no solo nos interesa a los europeos, para nosotros es cuestión de vida o muerte, así de fácil. Estamos enfrentados a un tipo como Putin que está dispuesto a recuperar, lo dijo desde el principio, a recuperar el imperio soviético, si no el imperio de los zares, y está en camino de eso. Para nosotros es cuestión de vida o muerte, pero para el resto del mundo creo que es mucho mejor tener como referente a la Unión Europea que a China o que a un Estados Unidos que se ha vuelto completamente, bueno, pues imprevisible, temible en muchos sentidos, ¿verdad? Lo estáis viendo vosotros también. Esa es mi predicción. O vamos hacia una Europa unida o no vamos a ninguna parte. Javier Cercas, muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.